A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. Génesis Rodríguez está en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Comenzamos este compacto informativo destacando que un estudio publicado este lunes en Nature reveló que la variante británica del coronavirus, detectada por primera vez el pasado septiembre en el Reino Unido y conocida técnicamente como B1.1.7, podría estar asociada con un incremento del 61% del riesgo de muerte en adultos. Un equipo de científicos dirigido por Nicholas Davis de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres llegó a esta estimación después de analizar 2.245.263 casos positivos de COVID-19 y 17.452 muertes por el virus en Inglaterra entre el 1 de septiembre de 2020 y el 14 de febrero de 2021. En este sentido, Margarita Lampo, integrante de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, reseñó a través de la cuenta en Twitter que, de acuerdo con estimaciones del Imperial College en Londres, Venezuela estaría sumando diariamente entre 2.500 y 3.500 casos de COVID-19. En este sentido, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, informó el domingo que en las últimas 24 horas se detectaron 574 casos y en 5 estados del país han encontrado la cepa proveniente de Brasil. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro afirmó que en estos momentos Venezuela está atravesando una gran ola de transmisión del COVID-19 y aseguró que esta situación se advirtió por todos los expertos desde un principio que se detectó esta enfermedad en el país. Lo podemos decir con la seguridad que nos da los datos del monitoreo nacional que nosotros llevamos a través de los 40 hospitales más importantes del país, donde no solamente monitoreamos el número de pacientes con infección respiratoria que llega, sino monitoreamos el porcentaje de ocupación en terapia intensiva, número de camas que están llenas de terapia intensiva, número de fallecidos con infección respiratoria, y esa curva, que no tiene nada que ver con la curva de los PCR, que como tú bien dijiste, da cuenta de una transmisión importante en varios de los estados más importantes del país. Lo primero que hay que resaltar es la propia incongruencia que en algún momento iba a salir entre la data oficialista, que es la de PCR, y lo que realmente está pasando. Yo creo que cuando tú ves que una persona utiliza muchas palabras para explicar una cosa que es simple, ya entiendes cuál es su grado de incongruencia, porque en la realidad hay un aumento de la transmisión. Eso es inocultable. Creo que quienes vemos pacientes todos los días y estamos en la primera línea, estamos conscientes de lo que estamos viendo, pero cuando tus números nacionales no reflejan eso, entonces tú empiezas a tener la primera gran incongruencia, ¿no? Julio Castro explicó que el vertiginoso aumento de casos de COVID-19 se debe a que muchos venezolanos se relajaron durante el carnaval. El especialista planteó la realización de más pruebas PCR y de antígenos para poder planificar con mejores datos las estrategias a fin de combatir esta nueva ola de contagios. Venezuela tiene una capacidad reducida para hacer PCR, etcétera, etcétera, simplemente porque no le da la gana. El Estado, a través del convenio que se firmó con la OPS, se trajeron 24 equipos para hacer pruebas de antígeno, que son equivalentes a pruebas de PCR en pacientes que tienen síntomas. Eso debería rendir más o menos unas entre 8 a 10.000 pruebas diarias de antígeno, y desde la primera semana de marzo que esas pruebas de antígeno están en Venezuela y se entregaron, la OPS se los entregó al ministerio, hasta el día de hoy no se están haciendo, se han hecho quizás más de 3.000 o 4.000 pruebas en total en 3 meses, y eso es una vergüenza. Eso es algo que se gastó el dinero de Venezuela, que fueron casi $5 millones, para que en este momento nadie sepa dónde están esas máquinas, cuántas pruebas se hacen, dónde están haciéndose esas pruebas, porque esas máquinas para hacer pruebas de antígenos fueron enviadas a sitios que no son los hospitales centinelas, que es donde están los casos. Entonces, esa es una primera incongruencia que hay que resaltarla claramente. La segunda incongruencia tiene que ver con que
cuál es la razón por la cual estamos en la segunda onda pandémica. Y eso conecta con las grandes incongruencias del sistema, donde en algunos momentos te vanagloria de que tú tienes el mejor sistema del mundo y el 7x7 y un modelo para exportar en el control de epidemia, y un poco te llenas la boca con eso, y en el momento que empiezas a tener, entonces la culpa es del ciudadano. Entre tanto, el presidente de Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, denunció que debido a la escasez de las pruebas PCR, no se han podido detectar o confirmar los casos de COVID-19 que llegan a este centro de salud. Bueno, la clínica es muy importante, por supuesto, la prueba, sobre todo la prueba nasal, que es la que se llama la PCR nasal, es muy importante, pero cada día está más escasa. Y el problema es que está muy restringido por el Instituto Nacional de Higiene. Tenemos que mandarlo allá, ellos son los que nos mandan el resultado y todo eso dilata a veces el diagnóstico. Pero con una buena clínica y con ayuda de laboratorio y de radiología, la tomografía computarizada es casi un diagnóstico seguro cuando hay problemas de COVID y con riesgo pulmonar. Nosotros en estos pacientes, cuando se ven el esmerilado con una clínica de COVID, sabemos que hay un COVID sin lugar a duda. El problema que tenemos ahorita es dos. Primero, está muy restringido la prueba. Eso hace que las estadísticas de pocos casos en Venezuela, cuando sabemos que hay más de los casos que se están reportando, porque los que se reportan son los que tienen el PCR positivo. O sea, hay un porcentaje bien importante de la población que tiene clínica, que se le ha hecho estudios radiológicos, que no tenemos duda que es COVID, pero que no se han podido hacer la prueba. El médico pediatra destacó que los galenos ya han ido estudiando los diferentes síntomas que da el COVID-19 y por esas señales es que han ido tratando a los pacientes con esta enfermedad. Igualmente insistió en que los venezolanos deben tomar conciencia y que si presentan síntomas leves deben quedarse en casa. Hemos aprendido mucho. Por ejemplo, síntomas en dermatología, por ejemplo. El hallazgo más frecuente es el ardor de las manos y pies. O sea, el paciente tiene COVID, le arden mucho las manos y le arden mucho los pies. El dengue da algo parecido, pero más que todo es picazón. Entonces un paciente que tenga fiebre, que tenga tos, que se esté debilitado y que se diga que tiene ardor en las manos y en los pies, eso se ve casi en el 29 a 30% de los pacientes. También nos ayuda mucho a veces preguntar qué empezó primero, la tos o la fiebre. Cuando es la gripe o la influenza, generalmente empieza primero la tos y después viene la fiebre. En el COVID, generalmente empieza primero la fiebre y después la tos. O sea, hemos aprendido mucho en el diagnóstico de esta enfermedad. Y sigue siendo la clínica el baluarte en cualquier diagnóstico. No puede tener inclusive un paciente que le salga la PCR negativa teniendo el COVID, porque fue mal tomada, porque no se procesó bien, por cualquier otra razón. Pero si la clínica es de COVID, nosotros lo tratamos como COVID. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, reiteró su llamado al régimen de que la vacunación sea prioridad para el sector salud. La vacuna es un derecho y un deber del Estado para salvar vidas y también evitar el contagio del COVID-19, expresó Contreras este lunes. La vacuna, primero, es uno de los aspectos que tenemos que tener acceso los venezolanos, y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara que los estados deben priorizar al personal salud y a la población vulnerable, entendiendo como población vulnerable los que presentan una movilidad previa o los que son mayores de 65 años. Esto porque sabemos que a nivel mundial hay una escasez de estereológicos, es a nivel mundial. Por eso los estados tienen que darle prioridad. En Venezuela, lamentablemente, tenemos conocimientos que han llegado 100.000 dosis de la Sputnik 5,
y 500.000 de la biológico chino. Sin embargo, cuando vemos la prioridad que ha tenido la administración del señor Maduro es la Asamblea Nacional electa por ellos el 6 de diciembre, la pareja presidencial de la administración Maduro, pero hoy tenemos muchos trabajadores de la salud que en medio de este repunte que tenemos en el país no han tenido acceso a la vacuna. Esto es algo que nosotros hemos señalado que la prioridad debe ser los trabajadores de la salud que están en la primera línea de contención contra el COVID. Ana Rosario Contreras afirmó que ya está presente el colapso en los centros de salud, tanto públicos como privados, con los casos de COVID-19. El colapso llegó a la institución privada. De hecho, todos sabemos la emergencia humanitaria compleja que venía afectando a los centros de salud públicos. Hoy esta nueva lista lo que hace es visibilizar esas denuncias que hemos venido realizando. Lamentablemente, durante el fin de semana tuvimos el fallecimiento de 2 enfermeras, tuvimos que buscar prácticamente en algunos centros para atender familiares de enfermeras que estaban contagiados, y esto por supuesto lo que hace es evidenciar la dimensión de esta tragedia que hoy tenemos en nuestros hospitales. De hecho, el hospital universitario va a aperturar lo que ellos dicen terapia, porque yo tengo que aclarar, para que se pueda considerar una unidad terapia debe cumplir con los requisitos que establece el Ministerio del Poder Popular para la Salud en este sentido, no solamente una cama y un ventilador. Y se dice que además pues va a operar con personal externo al hospital, para que el hospital, como también lo hemos dicho, si adolece de la falta de personal, que es algo muy grave que está pasando hoy en nuestros hospitales. Es decir, cuando escuchamos pues las medidas asumidas por el Ejecutivo del señor Maduro, que no lo entendimos por cierto, tenemos que decir que sí, hoy nuestros hospitales públicos superaron la capacidad de atención, ya venía muy mermada. Pasamos a la materia económica. Miles de venezolanos captados mediante campañas publicitarias en redes fueron estafados en los mercados Forex y criptomercados. A través de ofertas de inversión, les ofrecían especular con divisas para obtener ganancias atractivas u operar en sistemas arbitrales para comprar criptomonedas a un precio bajo y vender simultáneamente a precios más altos, obteniendo igualmente ganancias especulativas mediante el sistema Bots Traders. El portal Webbanca y Negocios reseñó que las campañas publicitarias se dieron mediante los criptomercados de Forex y de la empresa española Arbistar. En ambos casos, el resultado de las inversiones terminó siendo fallido. Una vez que las víctimas iban a cobrar su dinero, no obtenían respuesta por parte de estos supuestos operadores. En internacionales, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que se disputarán la presidencia de Ecuador en la segunda vuelta electoral del 11 de abril próximo, sostendrán un debate obligatorio el próximo 21 de marzo, informó el Consejo Nacional Electoral. El conversatorio del 21 de marzo se realizará en Guayaquil, el principal puerto del país suramericano, y está previsto que tenga una duración de 1 hora y 35 minutos. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. En medio de los rigores de la pandemia, los dos podrán realizar recorridos y reuniones con financiación privada. Asimismo, pagar publicidad en las redes sociales u otras mensajerías. Según cifras de Facebook, desde agosto de 2020, Lasso ha pagado 2.525 anuncios por un valor que asciende a $432.000, mientras Arauz acumula 186 anuncios por $33.000. Considerado como el delfín del expresidente Correa, el economista Andrés Arauz ha tenido a su cargo los ministerios de Conocimiento y Talento Humano, Cultura y Patrimonio y la dirección del Banco Central de Ecuador. Su prioridad en el corto plazo es la recuperación económica de un país cuyas tasas de decrecimiento rondan por el 10% negativo. Conocido popularmente como el eterno candidato, el banquero Lasso es uno de los hombres más ricos de Ecuador que ha aspirado a la presidencia 2 veces. Su nombre está vinculado a una red de paraísos fiscales que aparece en los Panama Papers. Cercano a las ideas del Opus Dei, es férreo opositor a cualquier propuesta de ley sobre la despenalización del aborto, incluso en casos de violación. Según Lasso, el triunfo de su contrincante Arauz el 11 de abril podría llevar a Ecuador a convertirse en una nueva Venezuela. Y en los deportes, la tenista española Garbiñe Muguruza, cabeza de serie 9, logró su primer título de sencillos WTA en casi 2 años en el Dubai Duty Free Tennis Championships, superando en la final a Barbora Krejcikova
para reclamar la corona. El último título de Muguruza había llegado en Monterrey en abril de 2019. Desde entonces, había llegado a la final del Abierto de Australia de 2020 y a 2 finales más esta temporada, incluida la semana pasada en el Qatar Total Open, pero se quedó a las puertas del círculo de ganadoras. En otras noticias, la Copa América 2021 arrancará en Argentina el 13 de junio con los duelos Argentina-Chile y Paraguay-Bolivia, mientras que la final tendrá lugar en Barranquilla, Colombia, el 10 de julio, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol. El torneo no cambia de formato y será disputado por las 10 selecciones nacionales de Sudamérica en ciudades ubicadas en los extremos norte y sur de nuestro continente, indicó la Conmebol en un comunicado. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.